puedo contarles que ser representante de curso es una situación que se hace, digamos, por periodo o por toda la vida. A veces hay representantes de curso que son tan buenos que los dejan durante toda la carrera y ellos hacen la gestión todo el tiempo sin ningún inconveniente. Entonces, pues bueno, bienvenido Ángelo como coordinador de tu curso, como representante de curso. Tu misión específica es, digamos, reunir todas las inquietudes que tenga el curso, adicionalmente, pues transmitirlas. En este caso, la primera línea o el primer frente que tienes es la dirección de programa, o sea, yo, y luego las otras instancias que van solicitando, digamos, información. Pero siempre es bueno que soluciones los problemas con la dirección del programa primero, pues porque para eso estamos nosotros. Y después empezamos a canalizar las ayudas con el resto de la universidad. Entonces, muy bien. Bueno, Ok, entonces, bueno, muchas gracias. Voy a verificar quiénes están entonces. Vero Aguilar. Presente, profe. Nicole Castro, ya te vi. Ángelo, pues ya nos contestó. Laura García, ya te vi. Presente, Mariluz, profe. Mariluz está. Hola, profe, sí, señora, aquí estoy. Hola, ¿cómo siguió tu mamita? Ay, estoy acá, es que sigue hospitalizada, entonces la estaba bañando y eso, acabo de salir de turno y la estaba bañando y esas cosas. Sí. Y ya, Ay, Dios mío, pues que se recupere pronto. Que se, gracias, profe. pero no es COVID, ¿o sí? Sí, 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 es Ay, COVID. Dios mío, hay que cuidarla muchísimo, pero pues tú ya sabes cómo es esa tarea. Entonces vamos a orar por la mejoría de tu mami prontamente y por todos los enfermos del COVID. Bueno, profe, muchas gracias. Un abrazo. Vale, Oviedo, Presente, profe. ya te vi. Estefanía Pulido, Presente, profe. ¿y qué te ha pasado en pijamada? No, No, aquí estoy. lo más linda, habrás visto. Hola, profe. Juliana Pulido. Profe, es que Juliana está actualizando el computador, pero digo que ya en 2 minutos se conecta. Gracias, mi corazón. Vale, Rubiano. Vale. Ah, Presente, profe. ya te vi. Muy bien. Aquí hay un Zoom user que debe ser este chico. Miguel Ángel. Miguel, buenos días. Buenos días. Vale Vizcaya, bienvenido. Vale Vizcaya. Aquí, presente. Hola, corazón, sí, tú ayudando a los demás. Víctor Pérez, no ha entrado. Dylan, presente, profe. en pijamado, con el pelo parado y todo. Sí, más o menos. Uy, Señor Jesús, recuerda que tienes que abrir la cámara, ¿no? Entonces, muy bien. Oh, pero ¿cuál en pijamado? Mírelo, aunque sea con la gorrita, ahí está lo más bien. Es que así es que son las cosas. Bien, muy bien. Bueno, mis chinitos, entonces mientras entra nuestro compañero, vamos a continuar entonces. ¿Alguna pregunta de los contenidos que vimos la semana pasada? De empezar a entender un poquito en qué consiste toda esta teoría que tiene que ver con los autores, con Ferdinand de Saussure, ¿no? ¿Me recuerdan en qué quedamos? Porque es que creo que el curso de la noche está un poquito más atrasado. Entonces, estábamos en el tema del discurso social del Liceo Verón y creería yo que, a ver si quedamos en esta parte. ¿Ya pueden observar la pantalla? ¿Sí? ¿Alguien que me dé un feedback, por favor? ¿Sí la están Sí, viendo? profe. Sí, señora. Ok, ¿será que quedamos acá?
Ya habíamos visto que era un modelo un modelo que implica dos miradas, pues la primera, desde el modelo de lengua, que surge como parte del estudio lingüístico, es decir, igual vamos a ver cómo funciona ese discurso en la sociedad. Desde el modelo anglosajón, que estudia la semiótica, que amplía el fenómeno más allá de la producción del mensaje hecha por el ser social, como quien dice, todo ese discurso tiene una razón de ser y todo ese discurso está respaldado por una realidad de sociedad o de cultura. Entonces, habíamos dicho que Eliseo Verón propone esta teoría en los años 70 y empieza a definir cómo es el discurso social. Y dice, supone tres miradas. Uno, el modelo es autónomo respecto de la lingüística, como quien dice, analizar la sociedad de su discurso es totalmente autónomo y sí tiene que ver con la lingüística, pero la lingüística no es la mirada principal, no es la mirada primordial. Lo segundo, abre la posibilidad de pensamiento ternario, es decir, ¿qué va a ocurrir allí con el pensamiento ternario? Con el pensamiento ternario es que se involucra la visión del intérprete. Un segundo, por favor, que es el estudiante nuevo. Señor. Bien, ¿cómo estás? ¿A dónde? No, yo no, o sea, tienes que revisar, ¿ya has utilizado Zoom para conferencia? Ok, entonces si has utilizado Zoom para conferencia, verifica en el WhatsApp, ya quedaste incluido en el WhatsApp del grupo, ahí hay una invitación y tiene ahí, pues es decir, si ingresas a Zoom regularmente no tendrías por qué tener problema para ingresar a esta sala. Lo que te puede pedir es el código de la reunión y en la invitación de Zoom está, para que por favor revises eso. Simplemente debes hacer doble clic sobre el enlace que está en la invitación y ahí hay un número de ID. Ese ID no es tu cédula, ese ID es el número de identificación de la reunión. Bueno, ok, bueno. Ok, gracias. Bueno, disculpen la interrupción, pero ustedes saben pues que los estudiantes mientras van logueándose y van organizándose, al principio les cuesta como mucho trabajo. Entonces, bueno, bien, voy a compartir de nuevo acá pantalla. Hola, profe, ya llegué. Hola, Juli. ¿Qué tal tu fin de semana? Suave. Suave, el mío estuvo de un agitado que, mejor dicho, creo que no he tenido fin de semana. No estuvo tan guau. Bueno. Entonces, ¿estamos viendo otra vez la pantalla? ¿Sí? Bueno, muy bien. Gracias, Laurita, por mover allá tu cabecita. Entonces, ¿qué es lo que dice Eliseo Verón que es importantísimo? Que en este estudio él obviamente tiene en cuenta el punto de vista del intérprete. ¿Quién es el intérprete? Pues la persona que está inmersa dentro de este grupo social que adicionalmente o está escuchando el discurso o está generando el discurso o está haciendo una mirada de lo que es su tipo de sociedad o su tipo de cultura. Entonces es importantísimo incluir a esta situación que es de carácter ternario. Entonces, aquí, muy bien. Entonces empieza a decir una cosa un poquito enredada, pero es fácil. Entonces dice, para que tenga sentido, ¿sí? Para que tenga sentido, uno tiene que mirar desde dónde está hablando. Por ejemplo, nos vamos a ubicar en la cultura guayú. Si la cultura guayú tiene un rito específico para hacer que las personas, digamos, las jóvenes, cuando se van a casar, cumplan con una serie de situaciones, requisitos, episodios de vida que están marcados desde su cultura. Entonces, ese sentido de ese tipo de actividades se anclan sobre lo social. Por eso dice, toda producción de sentido es social. Pongamos desde otro ejemplo la misma mirada.
nosotros ya sabemos que no somos pertenecientes a una cultura que determina la poligamia en el manejo de las relaciones de pareja, ¿cierto? Uno está con una sola persona. Bueno, a veces se da la situación de que de pronto aparece otro por ahí o aparece otra por ahí, pero generalmente en nuestra organización a nivel de pareja, de relación interpersonal, solamente aparece una persona. Es decir, pertenecemos a un tipo de cultura monogámica. ¿Por qué tiene sentido que seamos monogámicos? Pues porque así lo determina nuestra cultura. Entonces es una forma de ver toda producción de sentido es social. O sea, esa hipótesis o esa mirada o esa situación de cultura tiene sentido en su organización de carácter social. Todo proceso significante descansa en una condición social. Si ya sabemos nosotros que el significante lo que va a producir es, al escuchar el concepto, relacionarlo con lo que yo tengo interiormente en mi cabecita y adicionalmente verificar específicamente que esto que estoy viendo, por ejemplo, de la monogamia, es que así para nosotros está la situación. O sea, nosotros no admitimos otras personas dentro de una relación. Entonces, ese significante va a hacer que yo conciba esa realidad desde mi punto de vista. O sea, para mí, ¿qué es lo que significa la poligamia? Que me estén faltando. ¿Qué tal que ustedes con su pareja, por ejemplo, les dijera, no, mira, es que yo tengo un novio o una novia en la universidad, yo tengo un novio o una novia en la cuadra, yo tengo un novio o una novia desde lo que son mis compañeros del colegio, tengo un novio y una novia en mi lugar de trabajo y contigo van 5. Y entonces ustedes dicen, vea pues, ¿cómo así? ¿Que 5? No, yo no admito adicionalmente a otras personas, o todo conmigo o te fregaste, querido o querida. O sea, solamente una sola persona. Entonces, ¿por qué hay un significante allí? El significante va a representar que la persona no es lo suficientemente capaz de estar con uno y todos los análisis que ustedes le quieran poner al asunto, lo que para ustedes signifique esa presentación. Entonces dice, todo proceso significante descansa sobre una condición social, claro. El significante por lo general está involucrado en nosotros desde lo que hayamos aceptado socialmente que funciona y que es así. Por ejemplo, nos vamos a mirar otra situación. El tema del aborto. El tema del aborto desde una mirada de carácter religioso y espiritual no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque nosotros actuamos bajo un principio de que no tenemos potestad para quitarle la vida a nadie. Tenemos las mujeres en nuestro útero y en nuestro interior la posibilidad de crear vida. Fíjense que por más de que hemos querido cambiar las cosas y los papeles y los roles y que existan parejas igualitarias, o sea, del mismo sexo, no es posible por sí mismo engendrar un bebé. O sea, no es posible engendrar vida. Si es posible engendrar vida es porque median otras condiciones adicionales. ¿Cuáles serían esas condiciones adicionales? Si están mujer y mujer, ambas producen óvulos. ¿Qué faltaría? Faltaría la condición masculina del espermatozoide. Nosotros, por más de que nos hagamos tratamientos como mujeres, nosotros no podemos producir dentro de nuestro sistema reproductor un espermatozoide. ¿Quién produce el espermatozoide? El que en condición general de nacimiento nació con testículos. Al tener testículos se producen espermatozoides. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos hombres en condición de relación igualitaria, entre ellos dos, por más de que quieran, les hará falta el vientre materno y les hará falta la condición masculina. Entonces, ahí nosotros decimos específicamente, digamos que ese significante descansa sobre una condición social. Ese significante tiene relación con lo que uno ha concebido
socialmente. Pero en este caso, así nosotros contemplemos, por ejemplo, este tipo de relación, por naturaleza, las cosas no se van a dar. Entonces, sí hay desde el punto de vista del aborto un pensamiento y podría ser el religioso y para la sociedad interpretarlo como algo que puede ser bueno o que puede ser malo. Entonces, en condición natural, nosotros veríamos que no podríamos quitarle la vida a nadie. Entonces, ahí empezamos a justificar. Y cuando hay, por ejemplo, encuentro de generaciones, las generaciones van teniendo su propio concepto. Si ustedes plantean este tema con personas de avanzada edad, tienen una visión mucho más cerrada de lo que podría llegar a ser esta situación. Por otro lado, si ustedes revisan ese tema desde ahora, desde esta época en que ustedes están y están poniendo en tela de juicio si es válido o no es válido, entrarán otros temas de análisis como por ejemplo las violaciones, como por ejemplo situaciones donde las mujeres creen que no es necesario tener más niños, pues es decir, entrar en las posibles causas, como no es nuestro tema en este momento, pues sería como complejo. Pero sí ese significante descansa sobre una condición social. Si yo, por ejemplo, ese tema lo planteo frente a una niña que ha sido abusada y a causa del abuso quedó embarazada y ella no desea tener ese hijo, pues obviamente hay una condición especial y esa condición especial es lo que ella piensa, lo que es su significante y en ese momento la condición que a ella le hace tratar el tema. Entonces, Eliseo Verón dice, toda producción de sentido social tiene razón el que analiza y el que presenta algún postulado desde lo social. Por otro lado, ese significante descansa sobre la condición social. Por último, todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido. Entonces dice, el fenómeno social de por sí va a hacer que las cosas tengan sentido. Entonces, para los guayú, como es parte de su cultura, el que los que se van a casar se conozcan en esta condición, así lo han hecho generación tras generación, de alguna forma vamos a tener efectivamente a las personas pensando de esta manera. Perdón un segundo que acá están entrando, no sé si ya... Luis, ¿entraste? A ver, paramos acá y se están acreditando con audio. ¿Sí? Ponle volumen. No se puede. A ver, Todo eso es todo. yo hace mucho tiempo estudié parte de Derecho y no terminé la carrera con todo lo que yo hago. Yo hago parte política, hago eventos, conciertos. Yo trabajo con mucha gente aquí en Medellín y me decidí a estudiar comunicación, a terminar la carrera, porque también estudié un poco de comunicación y es la mejor carrera. Esto es todo un... No, es buenísimo, buenísimo. Qué Muy bueno. feliz con ustedes de poder aportar mucho para los compañeros y aportar. Bueno, Luis, pues bienvenido. Ya sabes que acá hay un poco de gente que, entre otras cosas, compartes en el WhatsApp. Cuando ya estás en el WhatsApp, tienes la posibilidad de interactuar con todos. Todos son muy queridos. Cada uno tiene una razón para estar acá. Cada uno tiene una razón para estudiar comunicación social. Unos porque les llama muchísimo la atención este tema del manejo de los medios y les llama la atención el manejo de, digamos, todas las tecnologías modernas desde el punto de vista de los medios alternativos y tienen pues muchas expectativas como tú. Bienvenido, Luis. ¿Estás en Bogotá o estás fuera de Bogotá? Medellín, yo en Medellín, posiblemente mañana voy a Bogotá a hacer unas vueltas, 2, 3 vueltas y vuelvo para Medellín. Mantengo en Medellín y voy mucho a Bogotá, Ah, bueno, entonces ya pues cuando estemos, yo creo que la presencialidad se va a demorar un poquito, pero Claro. igual mientras estés acá con nosotros tienes una vía, ahí ya tienes mi número de celular, yo soy la directora del programa y estoy para ayudarte en los procesos que No, qué tan requieras en especial. No, señor, aquí todos somos una familia muy cercana, nos ayudamos muchísimo.
Estamos siempre muy pendientes de los procesos de cada quien, así es que bienvenido. No dudes en preguntarme cosas, bien por teléfono, bien por WhatsApp. Si yo no contesto de manera inmediata, es porque estoy en alguna reunión o estoy en clase o estoy haciendo algo, pero inmediatamente devuelvo la llamada. Tus compañeros están en ese grupo de WhatsApp. Te recomiendo, Luis, ver todos los videos que están colgados en la plataforma. Si tienes Sí, algún no lo olvidé. inconveniente para ingreso a la plataforma, me Ujú. avisas para Listo. aclarar frente a registro y control que no tienes usuario y que no puedes entrar. Pero las grabaciones están, entonces puedes ver todas las sesiones del lunes pasado al viernes y allí te vas familiarizando con el concepto porque ahorita, por ejemplo, te va a sonar a chino. Ahorita entraste justo en el autor más complejo que se llama Eliseo Herón, que es difícil entenderlo, pero cuando ya lleves el ritmo de revisar todas las clases, seguramente va a ser fácil. Cualquier cosa que necesites saber, ampliar o que quieras aclarar, con mucho gusto yo estoy contigo para ayudarte. En Una la pregunta. señor. La introducción a la comunicación es lo mismo como teoría de la comunicación. No, no tiene nada Sí, que ver. sí, sí, sí. Son teorías de Riquísimo. la comunicación. Son teorías Esta de la clase es, wow, comunicación. súper. Es Esta- fundamental porque aquí, por ejemplo, van a haber una serie de conceptos, de palabras que sirven de pronto para explicar determinados fenómenos que vamos a tener en materia de comunicación. Después no vuelven a mencionar las benditas teorías, sino cuando están viendo, por ejemplo, opinión pública, que empiezan a hablar de agenda setting, que empiezan a hablar de la teoría de los efectos limitados, porque hay un análisis o un proceso, digamos, como de conocimiento de cómo funciona la opinión pública. Y las vuelven a ver de pronto cuando están haciendo el proyecto de investigación y ahí se acuerdan de esta pesadilla número 5 que los recibió, que soy yo, que soy su directora de programa con este lenguaje tan enredado, pero ahí vamos poco a poco. Entonces, sí. pero son fundamentales. Sé que es algo que de alguna forma nos ayuda a entender los procesos que tenemos de, digamos, desarrollo de profesión. Entonces, pues sí te recomiendo ver las otras para que si ya has tenido obviamente un nexo con la comunicación y estudiaste antes y, por ejemplo, tienes el tema también de derecho, de haber estudiado algo de derecho, hay muchas cosas que se ven en derecho que y, pues le ayudarían a entender a uno también estos procesos sociales y pues es otra mirada distinta, pero bueno, bienvenido y Muchas gracias. te voy a hacer la introducción con, no sé muchachos si ya que tienen ahí el celular de Luis, le pueden compartir el link de la clase del profesor Cardona. El profesor Cardona da Historia Mundial Contemporánea y Sí. los tiene leyendo una serie de libros y de cosas de estas. Nuestro representante de curso es Ángelo Cordero, que está ahí. Ángelo también te puede dar la mano. Ángelo saluda. Hey, una manita así, hola, mira, te están saludando. Entonces, él te puede ayudar en muchas cosas, las niñas también son muy queridas, todos te pueden actualizar sobre lo que esté pasando. Bueno, Muy bien. bien. Entonces, bienvenido y voy a volver perdóname, regálame tu número de cédula si eres tan amable. Sí, 71, Sí, señor. 677, Sí, sí. 449. 449. ¿Tu primer apellido es cuál? Luis Hoyos. Hoyos. El Número de cédula. segundo, El segundo. Meneses. Meneses. Solo un Luis, solo Ajá. un Luis nombre. Guillermo. Luis Guillermo, sí. Pero Luis, todo el mundo. Sí, listo. Lo que Ujú. pasa es que acá sí nos toca tener el nombre completo, porque de alguna forma, mira, ahí te están pasando sobre este WhatsApp, gracias Nicole, la dirección Zoom de la clase del profesor Cardona. ¿Y tu número de Ujú. celular, por favor? Sí, 300, Sí, señor. 789, Sí, señor. 3131. Listo. Bueno, bienvenido. Entonces, acá vamos a empezar de nuevo con esta explicación de esta teoría. Entonces, voy a continuar compartiendo pantalla y bueno, entonces aquí estamos viendo. No, pero creo que no estamos viendo. Un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí ya la están viendo.
¿Sí lo están viendo? Sí. Bueno, muy Sí, bien. claro. Bueno, entonces Listo. decíamos que en esta teoría general del discurso social, según Eliseo Verón, toda producción de sentido es social, todo proceso significante descansa sobre una condición social y todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido. Entonces, Luis, voy a explicar un poquito. Hay un teórico que se llama Eliseo Verón. Eliseo Verón es más bien un teórico contemporáneo. Él es argentino y él hizo un análisis desde Saussure, viene haciendo o hizo una teoría que explica que el discurso que se maneja dentro de la sociedad es un discurso, primero que todo, que es autónomo frente a lo que es el desarrollo lingüístico que pudiera haber planteado Ferdinand de Saussure, pero que todo está dentro de nuestra sociedad y que adicionalmente hay una persona que se convierte en el intérprete de estas situaciones y ese intérprete es justamente la persona que está emitiendo ese discurso o que está oyendo este discurso. Este es un modelo de los años 70 y él dice que tiene tres miradas. La primera, que el modelo es autónomo respecto de la lingüística, o sea que como análisis del discurso de sociedad tiene que ver obviamente con la lingüística, con la estructura lingüística, con la lengua, con el idioma, pero no necesariamente su mirada es de carácter lingüístico. Segundo, que abre la posibilidad a un pensamiento ternario, es decir, incluye el punto de vista del intérprete, te incluye a ti como parte de este análisis y este análisis te permite identificar la cantidad de cosas que pasan dentro de tu cultura. Estaba dando dos ejemplos. Uno, nosotros por tradición somos monógamos, nosotros no somos como los árabes, de varias personas en la relación, exactamente los árabes desde el punto de vista varias mujeres con una sola persona. Pero si alguien acá en este momento estuviera planteando una relación interpersonal con otra, necesariamente no admite desde la monogamia la presencia de otros. Entonces, para los árabes sí, para nosotros no. El discurso del árabe es distinto a lo que puede ser el discurso nuestro. El discurso, por ejemplo, que podríamos tener al interior de estas comunidades que están en cabeceras municipales y que están en capitales de departamento, distintas a lo que puede ser la mirada de una comunidad guayú, porque la comunidad guayú tiene al interior una serie de normas, tradiciones, de historias que obviamente hacen que la persona vea su cultura con unos ojos distintos a los que nosotros le ponemos a las relaciones. Y es que yo les contaba un cuento y es que cuando un muchacho va a hacerse esposo de una niña guayú, hay una fiesta que dura 3 días. Esa fiesta que dura 3 días, mientras todas estas personas están festejando y puede durar como 3 días la fiesta, la niña espera a su prometiente esposo en una cabañita cerca a su ranchería y él verifica si la niña es virgen o no es virgen. Si no es virgen, se arma un rollo en la comunidad. ¿Y por qué determina que es virgen? Determina que es virgen porque ella sangra en el momento de la primera relación. Y entonces eso no quiere decir que realmente sea real, porque hoy en día esas situaciones se ven desde el punto de vista médico y se interpretan de una manera diferente, pero él entiende desde su visión guayú que esta muchacha está deshonrada y entiende desde la comunidad guayú que él no se puede casar con ella así él ya haya tenido relación con ella y esto se convierte en un problema cultural terrible. Entonces, cuando analizamos este caso, encontramos que desde la mirada de Verón hay un punto de vista de quien está interpretando la situación de carácter social. Entonces, ahí, desde esa mirada, es como adquiere sentido esta situación. Estábamos diciendo, toda producción de sentido es social, o sea, tiene sentido si está anclado en nosotros. Vamos a hablar de las violaciones.
Las últimas disposiciones sobre violación han determinado cadena perpetua para violadores. ¿Dónde tiene eso sentido? En Colombia, porque está dentro del contexto colombiano. Pero en otro país podría acarrear la pena de muerte. Más en Colombia nosotros no tenemos la pena de muerte establecida por la naturaleza de nuestros códigos y el origen de nuestros códigos. Nosotros llevamos a tema máximo la parte penal, la pena que tiene que cumplir una persona. Recuerden, por ejemplo, a Rafael Uribe Noguera. Rafael Uribe Noguera fue condenado a 60 años de prisión. Y en este momento, digamos, va descontando por buen comportamiento. Más sin embargo, si el señor tenía 40 cuando comete el crimen más 60 años, quiere decir que esta persona, pues menos los descuentos, podría estar saliendo por ahí hacia los 80 de la cárcel. Igual, eso es una condición de cadena perpetua, pero no es pena de muerte. Es una cadena perpetua porque está allí y prácticamente lo que quiero decir, que no lo planteé bien, es casi como una pena de muerte para la persona porque él comete el crimen y no va a poder salir de la cárcel, pero era lo mínimo que le podía ocurrir luego de haber cometido este crimen contra Juliana Zamboni. Entonces, nosotros nos vamos dando a nivel de sociedad, a nivel de comunidad, una serie de ordenamientos y de cosas lógicas. Entonces, es importante ver que toda producción de sentido es social. Así funciona aquí y funciona desde la mente y desde la psicología de todos. También dice Liceo Verón que todo proceso significante descansa sobre una condición social. Claro. Por ejemplo, como les he dicho muchas veces, no es lo mismo hablar de situaciones de hambre en Colombia. No es lo mismo hablar de pobreza extrema en Colombia cuando nosotros no estamos ni en pobreza extrema ni tampoco en condición de hambre total. Así hayamos almorzado una vez o hayamos comido una vez al día. Pero el hecho de sacar un trapo rojo, como se ha hecho acá en Bogotá hace un año, que hemos planteado ya como ejemplo varias veces en este curso, eso quiere decir que ese significante, que es que de alguna forma quisimos otorgarle a nuestro trapito rojo la condición de, mira, hey, te estoy haciendo una denuncia de carácter social, te estoy haciendo conocer que aquí es necesario que alguien venga a ayudar porque no tenemos comida, porque hay niños, porque hay adultos, porque hay personas, no importa en qué condición, pero desde lo nuestro es que no hay forma de alimentarse. Es distinto no sentir nada en la barriga o sentir de cuando en vez, pero porque yo ya tuve la posibilidad de comer, a una condición de una persona que viene aguantando hambre muchos días. Por lo tanto, ese significante que es para lo que a mí me serviría representar en mi mente la palabra hambre, ese significante que es tan personal descansa siempre sobre una condición social. Por eso es que nosotros decimos que en estos métodos, sobre todo en el proceso que llevó a cabo Ferdinand de Saussure en su investigación, lo primero que hizo fue observar. Y después de observar, se pone a sacar una serie de conclusiones. Eso es lo que hacemos nosotros los comunicadores sociales. El problema es llegar a hacer el cubrimiento de una nota, hacer un proceso de investigación con solo una mirada muy sesgada y solamente ver una parte de la información. Nosotros necesitamos mirar el abanico completo, la realidad de todos los intervinientes en el proceso, la realidad de todas las personas que están involucradas en esa situación en particular. Por lo tanto, Liceo Verón tiene razón donde dice todo proceso significante descansa sobre una condición social. ¿Qué más dice? Todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido. Todo lo que se genera dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, tiene sentido porque así se vive allí, porque así se ve ahí. Y uno le puede contar al resto cómo es que funcionan las cosas. Por lo tanto, ese fenómeno social hace una producción de sentido. Le puede contar al resto de la humanidad lo que está ocurriendo. Entonces, nosotros en Colombia, una sociedad monogámica,
nosotros no nos casamos o no tenemos o sostenemos relaciones de pareja con más de uno. Y si hay más de uno, pues inmediatamente eso tiene una serie de condicionantes, pues les tenemos nombre. No es que puso los cachos, no, es que tiene, como en el caso de la costa, tiene una querida. Entonces, aprendemos que cada sociedad tiene un discurso en particular y que desde sus raíces, desde lo que combino, desde lo que son sus acuerdos, hace un proceso de producción de sentido. Situaciones que son válidas dentro de ese contexto, ¿sí? Situaciones que son válidas dentro de lo que aceptaron desde la convención. Cuando uno acepta desde la convención, quiere decir que está aceptando desde lo que piensan distintas personas con distintos saberes, con distintas actividades laborales, pero que están inmersas dentro de una comunidad. Y si están dentro de una comunidad es porque son comunes a algo. Entonces es necesario identificar que las cosas son así. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cuál es el tercer punto que es el, digamos, el más clave de Eliseo Verón y que cuando yo lo pregunto en los parciales, pues hay que explicar. Dice que es una teoría de doble anclaje, pero esta expresión tiene que ver con todo lo que he explicado anteriormente. ¿Por qué es de doble anclaje? De lo social en el sentido y del sentido en lo social. O sea, lo social nos lleva a tener sentido y el sentido surge en lo social. Lo social nos lleva a tener sentido y el sentido surge en lo social. Por eso es que dice que es una teoría de doble anclaje. O sea, tiene dos pirámides, dos bases fundamentales. Una, lo social y la otra, el sentido. Es como explicarlo desde 1000 ángulos para llegar a una conclusión. Entonces, pues digamos que con las explicaciones anteriores creería que no hay inconveniente en eso. ¿Todos han entendido o tienen alguna duda en este planteamiento? Para que me lo dejen saber. ¿Cero preguntas? Bueno, No, profe, sí entendimos bien. sí, bueno, qué dicha, porque es que esa parte de Verón es muy difícil, pero creo que con las explicaciones anteriores puede tener claridad. Cuéntamelo todo, dime. Pues retrocederlo un momentico, por favor. Claro, con mucho gusto. ¿Hasta dónde? Ese, no el otro. ¿Este? No, el otro. Ese. ¿Ese? ¿Solo para tomar apuntes o para Ya. preguntar? ¿Ya? Bueno, listo. Ya, gracias. Muy bien. Una pregunta, ¿y no hay un Señor. ejemplo que tú puedas dar para que sea mejor, para que se entienda mejor? Claro, lo mismo, vuelvo a la comunidad guayú. Para entender a la comunidad guayú, en ese caso en particular, ¿cómo es que inicia la relación del matrimonio en la comunidad guayú? ¿Cuál es el primer rito que se da? Estoy diciendo que el primer rito que se da es que mientras ya acordaron, o sea, hicieron todo el proceso de negociación del matrimonio, porque es que en la comunidad guayú se negocia el matrimonio. Digamos, son las mujeres las que determinan qué es lo que el hombre y la familia del hombre debe pagar como dote, ¿correcto? Entonces, acuerdan terrenos, acuerdan un número específico de chivos, acuerdan, allá en la Guajira hay unas piedras que son de color ámbar, que son como piedras semipreciosas y entonces eso implica algún tipo de poderío, listo. Entonces hacen la negociación y ya pasaron del acuerdo económico y llegan al acuerdo real. ¿Qué pasa cuando una niña se va a casar? Pues que ella debe demostrarle a su futuro marido que ella es virgen. Entonces, en ese ritual, mientras la comunidad está reunida en sí en una fiesta, ahí están tomando licor, están reunidos los familiares de ambos, los amigos de ambos, las rancherías cercanas. La niña espera en una cabaña lejos
pero relativamente cerca, pero alejadita del lugar donde las demás personas están festejando. Su futuro esposo llega para estar con ella. En el caso de que esa relación funcione y que no exista ninguna duda por parte del hombre de que la niña con la que se va a casar es virgen, el matrimonio continúa y la celebración continúa. Pero no continúa si, por ejemplo, dentro de conceptos de comunidad, la niña en su relación sexual debe sangrar. Pero eso no es, desde el punto de vista médico contemporáneo y por estos lares, eso no es real. O sea, puede ser que sí pase, como puede ser que no pase. Pero culturalmente, para los guayú, hay una gran cantidad de condicionantes allí. Primero, que se quiso burlar al prometiente esposo, que se le quiso engañar, que adicionalmente la niña, pues lógico, dijo mentiras y seguramente las dijo tanto para su familia como para su prometiente novio y que ella adicionalmente no es pura. Entonces, fíjate que todas esas condiciones son de carácter cultural de los guayús, eso no pasa aquí, eso no pasa en Bogotá, no pasa en Medellín, no pasa en Cali, no pasa en Valledupar, no pasa en absolutamente ninguna parte, pero tiene sentido en la comunidad guayú. Entonces, habíamos visto las condiciones anteriores. Las condiciones anteriores era que, perdón, ay, ¿cómo hacer para volverme aquí todo? Toda producción de sentido es social. Para los guayú tiene sentido. Y tiene sentido porque es común para todos y ellos crearon su comunidad guayú con ese tipo de filosofía y ese tipo de conocimiento y ese tipo de realidad. Todo proceso de significante descansa sobre una condición social. El significante de esa relación y de lo que el guayú piensa con respecto a la niña y lo que el guayú piensa si las cosas le salieron mal, que fue que lo quisieron engañar, pues eso es un significante para la comunidad guayú, no es significante para nosotros porque nosotros no lo tenemos dentro de nuestro concepto. En Bogotá no se piensa así y como dije, en las otras ciudades tampoco. Entonces, ese proceso significante descansa sobre la condición social. ¿La condición social de quién? Pues de los guayú. Todo fenómeno social contiene un proceso de producción de sentido. Allá funcionan esos fenómenos sociales porque para ellos tiene sentido. Ellos establecieron su vida y su cultura así, por lo tanto, para ellos tiene sentido. En la siguiente diapositiva se concluye que es una teoría de doble anclaje, de lo social en el sentido y del sentido en lo social. Entonces, según la teoría de Liceo Verón, es una teoría de doble anclaje porque está parada. Si es doble anclaje, es uno y dos pilares. Un anclaje, dos anclajes. Y menciona lo social y menciona el sentido. Por lo tanto, hay una simbiosis entre la pirámide de lo social y la pirámide del sentido. Entonces dice que entre esos dos es que se va a debatir esta teoría del discurso social, que es de doble anclaje porque tiene una mirada desde lo social y tiene otra mirada desde el sentido. Entonces, para el guayú, ¿qué es? El social. Y el sentido es lo que ellos consideran que es su vida y su momento de hacer matrimonio y las creencias alrededor del matrimonio. Eso es lo que explica. ¿Ya te quedó claro? Señora, profe, gracias. Bueno, ok, perfecto. Entonces ahora podemos continuar. Solo tiene importancia si se sitúa en el plano discursivo. Digamos que no aplica para otro tipo de cosas, pero ¿por qué justamente pongo a colación o traigo a colación el ejemplo de los guayú? Porque es que ahí estamos estableciendo un discurso y el discurso es la argumentación que hay sobre distintos temas y eso es de carácter público. Nicole, ¿me podrías ayudar con la definición de discurso, por favor?
Muestra a ver quién llega primero. Dice enunciado o conjunto de enunciados con que se expresa de forma escrita o oral un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo. También dice que es una exposición oral sobre un asunto determinado, pronunciada ante un público a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne o político. Muy bien, gracias por tu definición. Entonces, el tema discursivo es relativo al discurso. Adelante, Luis, pregunta. Luis, ¿quieres preguntar? Hola. ¿Ustedes me oyen? ¿O será que sí? Sí, profe. Ah, ok. No entiendo. Listo. ¿Moví algo? Listo, Luis, tenías una pregunta. Estabas levantando la mano. No. No, sino que moví algo. No, Ah, ok, tranquilo, no hay ningún problema no, entonces. gracias. Ah, bueno. Entonces, dice que solo tiene importancia si se sitúa en el plano discursivo, o sea, en el plano del discurso. Y si decimos que un discurso es el enunciado o un conjunto de enunciados que se expresa de forma escrita o oral, un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo, estamos explicando lo que es culturalmente para las personas de la comunidad wayú, el concepto del primer encuentro del matrimonio y lo que se hace en aceptación o en rechazo. Entonces, es una situación que solo actúa sobre fragmentos de orden cultural y desde el discurso. Y dice, solo en el discurso es donde se manifiesta lo social. Y en eso tiene sentido. Claro que esto es como bastante evidente. Yo les he comentado que las teorías de la comunicación a veces se pasan de evidentes, se pasan de hablar de lo cotidiano, se pasan de hablar de lo, digamos, de donde nosotros podríamos tener la razón y podríamos llegar a pensar en, ay, pero ¿para qué meterse en esta cosa tan enredada? Pero a los teóricos de característica les gusta analizar esto. Entonces, las cosas que son obvias las explican muy bien a través de teorías que nos están refiriendo cómo es que se produce el proceso de comunicación. Para el caso de Verón, a él lo que le gusta es analizar el discurso social. Y entonces dice, claro, es en la perorata de todos aquellos que empiezan a hablar de cómo funciona su comunidad, donde se manifiesta lo social. Claro, lo pueden hacer de otra manera. Hoy en día, con una cantidad de recursos, se puede hacer desde lo gráfico, se puede hacer desde el arte, que también vamos, pues hemos visto que el arte forma parte de la expresión comunicacional de una cultura. En fin, vamos a continuar. Los fenómenos sociales develan la dimensión del significante. Entonces, cuando hay exacerbada una condición, exacerbado quiere decir exagerado o digamos que se nota demasiado, o sea, que sobresale de lo que es la realidad. Cuando esos fenómenos sociales se presentan, cuentan qué es lo que está pasando a nivel de significante. Para explicarlo, me voy a las manifestaciones del 2019 en noviembre, del 20N, 21N, 22N, 23N, que para el país en general fueron momentos difíciles y complicados. Pero ¿qué pasó? La gente empezó a protestar y se unieron todos en protesta y les pareció muy lindo ir y desbaratar las ciudades. Entonces, al día 21N tuvimos el peor de los días de las manifestaciones y estábamos quemando llantas en la calle, quemando los dispositivos estos, los contenedores de basura que dispusieron en la ciudad, sobre todo aquí en Bogotá, por el lado de Suba, les dio por incendiar y les dio por protestar. La protesta social es válida. La protesta social es uno de los fenómenos de manifestación de opinión pública. Todos tenemos derecho a eso. A lo que no tenemos derecho es que la gente sin freno salga a protestar por situaciones de orden social, pero afectando la infraestructura del otro. Entonces, ¿qué pasó? Afectamos la movilidad.
quemamos buses de Transmilenio, bloqueamos el Transmilenio aquí en Bogotá, hicimos que mucha gente tuviera que caminar, pero y caminar y caminar y no tuvieron sensibilidad con estas personas que no tenían cómo llegar a su casa, personas que demoraron 4 y 5 horas caminando para llegar a su lugar de destino y personas mayores, personas con discapacidades y alteraron todo el orden. Eso no está bien, porque yo puedo tener un discurso, puedo tener una protesta, pero las protestas son con razón. Las protestas son para evidenciar que hay algo que nos hace falta y queremos llamar la atención y queremos mirar que, por ejemplo, en ese momento el gobierno revisara lo que era la reforma tributaria. Los maestros que son los asociados a FECODE empezaron a protestar porque ellos definitivamente no recibían todo lo que deberían recibir. Y si uno mira a los maestros de FECODE, ellos reciben más plata que uno. Nosotros nunca protestamos y ellos tienen unos sueldazos, tienen 2, 3 sueldazos, así como por el hecho de que pertenecen a una calificación que es escalafón y ese escalafón les permite tener muy buena remuneración. Pero definitivamente lo que lograron hacer fue desestabilizar la ciudad. Y al desestabilizar la ciudad, ¿qué se estaba mostrando en todos los noticieros? Pues un fenómeno social. La gente salió a desbaratar las calles, a desbaratar, eso ocurrió en la Plaza de Bolívar, por ejemplo, personas que empezaron a destapar el suelo, el piso, los andenes, los muros, de la Plaza de Bolívar y con esas mismas piedras empezaron a atacar la infraestructura del Estado, a atacar la policía y a atacar a todas las personas. Entonces, ¿eso es protesta? Claro, se tiene que analizar como fenómeno social. Y para el caso de Verón, digamos que lo que vamos a mirar es los fenómenos sociales develan la dimensión del significante. Claro, en la medida en que el fenómeno social se va presentando, va teniendo un tinte en particular. Por ejemplo, ahí se vio por medios de comunicación que los que desestabilizaban eran otros distintos a los manifestantes, que aprovecharon la protesta pública para hacer otro tipo de actividad. Por ejemplo, la señora EPA Colombia, ¿a qué se dedicó la señora EPA Colombia? A vandalizar una estación de Transmilenio. ¿Y qué hizo ella con la estación de Transmilenio? Pues ahí está, fregada además, porque cada cosa que quiere hacer, le cerraron las redes sociales. Después de cerrarle las redes sociales, le tocó pagar un montón de plata, porque lo que ella hizo afecta al bolsillo de nosotros, los de aquí de Bogotá, porque finalmente, pues es de los bolsillos de los que tributan, de donde va a salir el dinero para poder organizar la estación. Si ustedes se dan cuenta, las estaciones que rompieron por la carrera 30 cerca a la Universidad Nacional siguen en las mismas. ¿Quién es el afectado porque no hay puertas? ¿Quién es el afectado porque no están las cosas como deben estar? Pues el mismo ciudadano. Entonces, el que rompió, la señora de Colombia, lo que hizo, pues afectó las arcas de nuestra ciudad y no está bien porque es un mal ejemplo para la sociedad. Yo por más de que tenga que protestar, yo no tengo por qué afear la ciudad. Yo por más de que tenga que hacer protesta, no tengo por qué agarrar una pintura y empezar a grafitear cuánta pared existe, porque a mí sí me gusta ver la ciudad bonita. Yo no sé, ¿a quién le gusta ver la ciudad desbaratada, fea y sucia? En calidad pues prácticamente de tugurio. A mí no me gusta eso. Y entonces, ¿qué implica? Que, por ejemplo, el monumento a los héroes, es un monumento que cuando uno va a la Torre Eiffel de París o uno va al Arco del Triunfo en París, uno no ve que esas cosas que son símbolo de la humanidad y que son, digamos, monumentos históricos, estén pintorreteados por todas partes, ¿no? La gente los cuida, porque además históricamente muestran lo bonito que es la ciudad y muestran los distintos momentos que ha vivido esa sociedad, pero no, aquí es maravilloso salir con un tarro de pintura y pintar el único monumento que tenemos ahí como medio visible. Entonces llegan unos y lo limpian y en menos de nada otra vez vuelve a estar grafiteado. Eso no es, pero se puede leer lo que la sociedad es y esa dimensión de significante. ¿Qué puedo ver yo ahí? Por ejemplo, al hacer un análisis de ese discurso, que a la gente le tiene sin cuidado lo que piensa la gente que lo acompaña dentro de la sociedad.
Si les interesara, no les bloqueaban Transmilenio. Si les interesara, no pintaban la ciudad. Si les interesara, estarían haciendo protesta sin romper la ciudad. Entonces, esos fenómenos sociales muestran qué significante tenemos nosotros adentro, en la mayoría, que tenemos un pensamiento de poca pertenencia y un pensamiento de poco cuidado con lo nuestro. O sea, pareciera como que las arcas de la ciudad fueran de barril sin fondo, es decir, sin fin, para poder arreglar todo lo que a mí se me ocurre destruir cuando hay una protesta. Entonces, lo que dice Verón es bien, digamos, claro. Ese fenómeno social muestra realmente para nosotros dónde está el significante. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? No. ¿O sí? Creo que no. Bueno. Entonces, ese discurso, cuando se materializa, ¿en qué se convierte, según Eliseo Verón? Bueno, primero, se puede convertir en un texto, o sea, en un discurso. Se puede convertir en una imagen. Entonces, ¿qué pudo haber hecho Blado por esa época? Hacer que Aleida tuviera una caricatura y hablara acerca del tema. Se puede convertir en un meme. Se puede convertir en un texto que aparece en algún medio de comunicación apoyado con unas fotografías de lo que está ocurriendo. Lo que llamamos discurso es una configuración del sentido dentro de un espacio. Es decir, ese discurso es específicamente, como se había visto en la definición, toda una expresión, toda una narración o exposición de lo que yo quiero manifestar, que es un asunto determinado, que se pronuncia frente a un público. ¿Frente a quién? Frente a la opinión pública, frente a las demás personas del grupo. Y uno lo que hace con el discurso es tratar de conmover, es tratar de convencer. Por eso es que el discurso se da en escenarios de carácter político o en escenarios donde yo estoy tratando de que la gente me siga. Eso es lo que hace el político normalmente. El político tiene unas ideas y él, todo eso que conoce de sociedad, todo lo que conoce a partir de lo que debería tener de modificación, más el partido al que pertenece, que le da una ideología en particular, hace que esa persona, cuando se exprese ante a un proceso, digamos, de elección para algún cargo en particular, él dé sus puntos de vista. ¿Para qué? Pues para convencer. Y después de eso, voten por mí. Eso está totalmente claro. Vamos a pasar a otro teórico. Charles Peirce, él nace en 1939 y fallece en 1914. Específicamente nace el 10 de septiembre, él es norteamericano, o sea que hay que mirar a ver en ese contexto de autor dónde es que está el señor. Bueno, muy bien, entonces él pertenece a una escuela de Cambridge y Massachusetts y él lo que hizo fue estudiar filosofía. Se considera que él es el padre de la semiótica. ¿Y por qué el padre de la semiótica? Porque dedicó una cantidad de estudios a estudiar o a definir la ciencia de los signos. Entonces, trabajó de manera, digamos, temprana, evidenciando que los signos están presentes en muchas disciplinas, en muchas áreas del conocimiento. Y entonces aparecen los signos en la astronomía, aparecen los signos en la meteorología, aparecen los signos en la geodesia, en las matemáticas, en la lógica, en la filosofía, en la historia, en la ciencia, en la disciplina propia de análisis del signo, que es la semiótica, aparece en la lingüística, que es la construcción de texto, en la econometría y en la psicología. Y había otro filósofo que se llama Karl Popper, y entonces tiene origen todo su estudio a partir de Karl Popper. Por lo tanto, hace que su trabajo traiga muchas ideas
que no solamente hablan de esa presencia del signo en las otras disciplinas, sino que se convierte en herramienta fundamental para los filósofos del siglo XX. El señor Peirce, ¿qué es lo que hace? El señor Peirce analiza al signo desde 3 componentes. Él habla de primeridad, habla de secundidad y habla de terceridad. Entonces, dice que la primeridad es que cuando el signo aparece, el primero que se da cuenta que el signo existe es uno de los sentidos. Entonces, fíjense que nosotros percibimos nuestra realidad por medio de los sentidos, porque vemos, porque escuchamos, porque sentimos en la piel, porque podemos probar esa realidad. En fin, entonces depende de los sentidos el conocer la presencia del signo. Adicionalmente, en la secundidad, ese signo lo vamos a relacionar con lo que ya tenemos en nuestra cabecita. O sea que lo relacionamos con nuestra realidad. Y en la terceridad, él dice que eso se convierte en un texto. O pues en algún tipo de comunicación, que puede ser un texto, una fotografía o algo así. Entonces voy a dar un ejemplo, aunque ya más o menos había hablado del tema. Hoy no es un día muy bonito en Bogotá. Yo no sé en Medellín, pero pues aquí en Bogotá está gris como todos los días. Está, digamos, como muy nublado. Las nubes están cargadas. Los cerros orientales no se ven casi porque están tapados con nubes. Pero si esto se pone más negro de lo normal, si esto de alguna forma yo miro a través de la ventana y digo, uy, este día sí está maluco, así tal cual como está el día, en cualquier momento va a llover y pues el día está mal. ¿Desde dónde estoy observando ese signo? Pues con mis ojos. Y me estoy dando cuenta por la piel que de pronto está haciendo frío y que está venteando más de lo normal. Hay un vientecito de esos que anuncia como la lluvia, anuncia como el mal clima. Y si yo pues pudiera salir, porque hoy pues no podemos salir porque estamos en confinamiento estricto en la ciudad de Bogotá, pues podemos ver que hay una condición y una probabilidad muy grande de que llueva. Entonces, estoy en la secundidad haciendo una liga con lo que yo conozco de la situación. O sea, mis ojos me pueden estar dejando ver que ese cielo negro se va a convertir en lluvia. ¿Por qué lo siento así? Porque es mi experiencia la que determina que ver ese cielo negro implica lluvia. Adicionalmente, ese viento que yo siento que es raro, que es distinto, que no es el viento que de pronto puede refrescar en tierra caliente, sino es un viento como de aguacerito, eso lo siente mi piel y eso ya lo conoce mi piel. Y eso lo relaciono con una realidad, pero después de eso, después de haber visto por la ventana, ligarlo con mi cabeza y mis recuerdos y mi pensamiento, yo puedo expresar un texto. Y puedo decirle a Valentina, vale, cuando vayas a la tienda a comprar pan, por favor, lleva paraguas porque te puedes mojar. Entonces, ese componente del signo de primeridad, secundidad y terceridad no es otra cosa para Peirce que el signo se evidencia por los sentidos. En secundidad se relaciona con una información que yo tengo en mi cabeza y luego lo convierto en un texto. Y ese texto puede ser una foto o puede ser un texto. Pero yo también puedo decirle a Vale, si estamos viviendo en una casa y yo tengo patio y resulta que pues todos estos días han estado muy húmedos, pero el día de ayer salió un poquito de sol y yo lavé la ropa y la colgué, pero todavía no está tan seca como para entrarla. Entonces yo puedo mirar por la ventana, interpretar en mi cabeza, o sea, relacionarlo con mi realidad en secundidad, según Peirce, que va a llover. Y lo tercero es que al volverlo texto le puedo decir a Vale, Vale, ayúdame a entrar la ropa porque va a llover. ¿Qué tiene que ver mi observación con el discurso? Pues específicamente con lo que yo estoy diciendo, que es que cada quien procesa su realidad de una manera diferente y cuando la convierte en texto según lo que tiene en su cabeza, es decir, según su interpretación de la situación.
¿Es clara la primeridad, la secundidad y la terceridad? Bueno, muy bien. Dice adicionalmente que aparece un representamen, que aparece un interpretante y que aparece un objeto. ¿Quién es el representamen? Entonces vamos a ver acá específicamente. El representamen. Todo signo es un representamen según Peirce. Representar es la operación más propia del signo, porque el signo está en el lugar de la situación, el signo está en el lugar del objeto, el signo está en el lugar de la cosa. Como un embajador está en el lugar de su país y lo representa en un país extranjero. Entonces dice, representar es estar en una relación tal con otro que para un cierto propósito es tratado por una mente como si fuera ese otro. Por lo tanto, el signo de mirar a través de la ventana y ver negro el cielo, el signo es el cielo negro. Y entonces ese hace las veces a nivel de representamen de lluvia o de aguacero. Es decir, me está anunciando que la cosa va a estar fea a nivel de clima. Entonces, todo signo es un representamen. Todo signo aparece en el lugar de la situación. Cuando yo veo que en una sociedad, por ejemplo, ya no hay caso, ya la gente no le hace caso, digamos, al respeto. Entonces, ¿cómo lo leo? Pues la gente va en un transporte público y no le cede el espacio de la silla a un adulto mayor, a una persona en condición de discapacidad o a una mujer embarazada. ¿Qué me está mostrando eso? Que ya no nos importa, que no nos importa coexistir con otros. Pues el viejo allá, pues pobre, sí es viejo, pero pues qué, que llegue más temprano porque yo me senté en la silla y yo también estoy cansada. Entonces nos muestra una serie de malestares de carácter social. Cuando nosotros notamos que, por ejemplo, hay una percepción de delincuencia y ya no les importa, o sea, roban enfrente al CAI, se suben por la ventana de un edificio y roban en el segundo, en el tercer piso, sin importar si la gente está adentro o no está adentro. Si, por ejemplo, van a robarle la bicicleta a alguien por ahí, pues de una vez le disparan, o para robarle el celular o la bicicleta le disparan, y no les importa que la persona tiene derecho a estar viva y la persona tiene derecho a tener su bicicleta y la persona tiene derecho a tener su celular. Pero en el tema de la delincuencia ya no se convierte en percepción, sino se convierte en una realidad, y entonces estamos haciendo las cosas de manera descarada, lo que quiere decir que ese signo está en representación de una sociedad que no respeta. A eso es a lo que se refiere Peirce cuando dice que todo signo es un representamen, es decir, el signo está en el lugar del objeto. ¿Clara la exposición de representamen? ¿Preguntas? Bueno, entonces... ¿Te puedes devolver, por favor, a la anterior? Claro. Me faltó un poquito por copiar. Gracias. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran hacer, señora? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que el signo está en el qué? En el lugar del objeto. Ok, gracias. En el lugar del objeto, cómo el embajador toma el lugar de su país. Eso normalmente lo explican de manera tal que siempre es la misma, digamos, como la misma redacción. Bueno, ahora sí voy a pasar. ¿Listo, vale? Muy bien. Vuelve nuevamente a Saussure, ¿sí? Y entonces dice que el objeto puede ser un icono, puede ser índice, puede ser símbolo en relación con el objeto. Entonces, a ver, pues otro poquito más para que lo vean. Entonces,
La relación desde Saussure recuerden que está planteando la lingüística, ¿no? Entonces, aparece el interpretante. ¿Quién es el ser que le da sentido, si estuviéramos utilizando los términos de Verón, que le da sentido a ese análisis de signo o presencia de signo en la sociedad? Entonces, aparecen el interpretante, que es la persona que vive la situación y la que interpreta, aparece el signo, que es el que está en el lugar de la cosa, y luego aparece el objeto. El objeto puede ser un icono, puede ser un índice, puede ser un símbolo, pero también puede ser el objeto de estudio, o sea, el tema en particular. Por eso dice que es una relación de carácter tridimensional, interpretante, signo y objeto. Para Peirce, las palabras y los signos no solo son los que están en nuestro discurso en el lugar de las cosas, sino que sobre todo el signo es lo que al conocerlo nos hace conocer algo más, es decir, toda la información que hay detrás de esto. Cuando analizamos una persona que de pronto tiene en sus vestiduras una ropa que nunca pasa por el contacto del agua y el jabón, que ella como, pues desde su apariencia, lo que nos refiere es una condición de poca higiene, poca salubridad, el pelo pues lo tiene un poquito sucio, se viste como con harapos, o sea, la descripción específica del habitante de calle. Y uno puede ver al habitante de calle cómo se va desmejorando en su apariencia física, al punto de que igual en las ciudades ponen algunos baños públicos y algunos lugares a donde pueden ir a descansar, pero claro, tienen que conservar como una especie de comportamiento ciudadano ideal, y no van allá justamente porque les echan discurso, porque si están metidos en la droga, entonces de una vez los dejan en un tratamiento para la drogadicción, pero les dan la oportunidad de darles una muda nueva porque hay alguien que ha donado alguna ropa, les dan la posibilidad de bañarse porque pues es una condición buena, les dan un plato de comida, si están enfermos sale la gente de salud, de la Secretaría de Salud a brindarles atención. Pero a veces para ese habitante de calle no es lucrativo estar limpio y tener una apariencia buena, porque se acaba el miedo que inspira a la persona con la que se va a encontrar. Entonces, cuando uno ve, uno dice, ay Dios, pero mire, qué pereza porque huele a chivo, qué pereza porque yo ya lo he visto deambular por aquí todas las veces, enfrente a la universidad a veces pasan unos personajes que nosotros ya los conocemos, pero esos van hasta el sur y se devuelven y vuelven y aparecen por el frente de la universidad. Y uno dice, pero ¿por qué conservan esta apariencia? Es que detrás hay una condición, mire, si se bañan, entonces ya no son tan desagradables y es menor la probabilidad que la gente les dé alguna moneda o les dé algo, porque cuando la persona se acerca de inmediato, produce en uno una reacción y esa reacción nos está contando una serie de historias. ¿Qué más se les ocurre a ustedes si se encuentran con una persona de estas? ¿Qué es lo que a ustedes, esa figura, se les convierte en referente? Quisiera oírlos porque yo sé que obviamente los han visto por la calle y han sentido cosas. Entonces recuerden que el proceso de comunicación también es compartir y hacer sentir en el otro algo. Entonces no sé qué se les ocurre que cuando se encuentran con un habitante de calle en esa condición, ¿en qué es en lo que piensan ustedes? ¿Quién quiere compartir algo? Miedo. A ver, adelante. Miedo. ¿Miedo? Ok. ¿Quién más? Luis, adelante. Pues hay que ver más allá de lo que, por qué está pasando él. Las situación. Ok, ir un poquito más allá. Y si te lo encuentras en esa condición, ¿qué es lo que piensas tú que puede estar pasando más allá de lo que está mostrando? Problemas. Encuentra unos problemas en él, desde
de todo sentido. A Problemas. uno empieza, no, resetea uno en 30 segundos una cantidad de cosas. Exacto, como que, por ejemplo, yo podría pensar en, me está mostrando una ausencia del Estado, por ejemplo, una ausencia del Tremendo. Estado, una ausencia de sensibilidad de carácter social, podría llegar a ser Poca oportunidad. poca oportunidad, pero de pronto también, por ejemplo, negligencia. Yo he escuchado de varios que dicen, uy, no, es mejor andar así sucio y es mejor andar en esta condición porque así me dan plata. Así Entonces, consigue las cosas, tiene el objetivo para conseguir las cosas que no consigue en si otra, estuviera bien vestido. exactamente, en otra condición. Hay personas a las que uno, por ejemplo, no les cree. A mí nunca se me va a olvidar un señor que en la 127 con la carrera séptima, claro que hace muchos años yo no lo, pues mucho tiempo yo no lo veo, no muchos años, pero sí por lo menos un par de años. Un señor muy bien puesto, un señor totalmente limpio, respetuoso, ya mayor, por ahí de unos 70 años, 75 años más o menos, y él se acerca y pregunta, ¿usted me podría colaborar con algo? Es que hoy no he tenido la posibilidad de desayunar y yo lo veo y lo veo tan limpiecito, tan organizadito, tan respetuoso, al pedir que a uno le dan ganas de entregarle todo lo que tenga en la billetera. Eh, Alguna vez el semáforo se demoró más de la cuenta y le dije yo, ¿y usted no tiene, vive con alguien? Dijo, no, yo vivo solito porque, pues por algunos problemas, yo no tengo, pues hijos, ellos ni siquiera sé dónde están. Entonces, como que eso le transmite a uno una realidad y entonces eso es lo que está diciendo Pierce. Las palabras, los signos, no solo están en este discurso, en lugar de las situaciones, sino que eso es un signo de que algo está pasando socialmente y entonces uno aprende de una realidad mayor, aprende de condiciones que uno no había visto nunca y aprende de condiciones específicas que de pronto no tenía conocimiento de manera previa. Mira, ayer, Un segundo. ¿Puedes devolver a la anterior mientras le tomo foto? Qué pena. ¿Está? Sí, profe. Ok. ¿Que ayer qué, Luis? ayer me sucedió algo. Llegó una pareja, estaba yo con dos amigas hablando y llegó una pareja. Ve a mi esposa, está en embarazo. Y todo. Pero le vi la condición que él me estaba pidiendo plata para comida. Ellos estaban pidiendo plata porque tenían un... Es más, digo que un mes y lleva como por ahí 5 meses de embarazo. Ellos querían ir a drogarse. Por la noche, en una bomba, estaba echándole gasolina a la moto y llegó un señor muy bien vestido que venía de un municipio, Nariño, que necesitaba dinero. Y yo le dije, sí, ¿cómo se llama el alcalde de allá? Porque yo sé cómo se llama el alcalde de ese municipio. Y me dijo, no, no sé. Entonces no le creí y le dije, bueno, listo. No, algún día. Me di cuenta que el señor sí necesitaba. Te fui en la moto, lo perseguí y lo llamé y le dije, venga, ¿cómo se llaman los termales de allá? Porque también sé cómo se llaman. No, no me acuerdo. Y me explicó. O sea, la comunicación en ese momento me dio a que le diera, a que si yo tuviera más plata lo hubiera dado, porque sí supe que realmente tenía la necesidad de dinero, porque había acabado de llegar de la terminal. Y uno en un momento puede hacer una conjetura de varias cosas. ¿Quién necesitaba más plata? El que estaba mal trajinado, el que tenía hambre, pero no sabía que el hambre no era para vicio. El otro sí tenía la necesidad de un dinero porque había acabado de llegar. Porque me dijo, vea, lo que pasa es que yo vivo entre Sonsón y esto, y yo sé, conozco que eso es Sonsón. Entonces, la verdad, él no conocía nada del municipio, pero sí tenía realmente la necesidad. El otro no tenía la necesidad de comer. Ok, claro. Así es. Bueno, muy bien, gracias Luis. Eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos unas determinadas lecturas sobre esta sociedad, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra cultura. Entonces, Pierce dice que las palabras, los signos, no solo están en nuestro discurso, en el lugar de las cosas, sino que esos signos son los que nos permiten conocer algo más.
Entonces dice, así un portavoz, un diputado, un agente, un vicario, un diagrama, un síntoma, una descripción, un concepto, un testimonio, todos ellos representan en sus distintas maneras algo más a las mentes que los consideran, como en el caso de que nos está contando Luis, pues esta situación y diferencia entre uno y otro. Pensar es el principal modo de representar e interpretar un signo es desentrañar su significado. El representamen no es la mera imagen de la cosa, la reproducción sensorial del objeto, sino que toma el lugar de la cosa en nuestro pensamiento. El signo no es solo algo que está en el lugar de la cosa que lo sustituye, con la que está en relación de equivalencia, sino que es algo mediante cuyo conocimiento conocemos algo más. Al conocer el signo, inferimos lo que significa. Entonces, al conocer lo que está ocurriendo, eso no hay necesidad que lo escriban porque ya lo explicamos. Esta es una manera de concluir lo que se explicó en diapositivas anteriores. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta acá porque quiero hacer la teoría de Václavic con los 5 axiomas de manera, digamos, seguida. Lo que va a pasar es que les voy a dejar sobre la plataforma para que hoy en la tarde vean unos videos que son relativos a este tema. Entonces se los voy a dejar para que a partir de, digamos, la 1, las 2 de la tarde, después de almuerzo, puedan ver los videos, porque ahorita pues me imagino se van a organizar con el profesor Orlando Cardona. Entonces, para que vean los videos, y estos videos les van a permitir de alguna manera tener mucha más cercanía con los temas. Entonces, pues no sé si hay alguna pregunta en este momento, algo que quieran saber adicional. ¿No? Para nada. Profe, ¿no puedes enviarlos por WhatsApp? Sí, también puedo enviarlos por WhatsApp. Entonces ya en breve Ah, ya. estaré haciendo el ejercicio de enviárselos por WhatsApp. Entonces, bueno, cualquier duda, cualquier cosa que tengan, por favor me lo preguntan vía WhatsApp. Estoy a sus enteras órdenes. Un abrazo entonces, cuídense mucho. Dios los bendiga. Les aclaro qué es lo que pasa. A veces, gracias Víctor por el corazón y vi que ya habías entrado. A veces no puedo poner los videos en clase porque como son videos que son de producto de otro, o sea, tienen una propiedad intelectual, cuando transmito los videos en la misma clase y voy a hacer la conversión de la grabación de Zoom sobre YouTube, me llegan unas sanciones por parte de YouTube y ya tengo varias, entonces no quisiera recaer sobre la situación de que me fueran a cerrar el canal de YouTube por estar pasando contenido que es de propiedad intelectual de otros. Pero esos videos nos ayudan muchísimo, por eso se los mando en privado, se los cuelgo en la plataforma y se los mando por WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Luis, ¿querías hacer algún comentario? Sí, una pregunta. ¿Estas clases tú las grabas o no? Sí, sí. Sí, todas están en la plataforma. Cuando tú entras a la plataforma Comunicación Social, primer periodo, día, ahí están las clases grabadas y puedes reproducirlas y están en YouTube. Está como tan desordenado en mi computador y todo, entonces yo quiero verla otra vez y estudiar. Claro que sí. Pasarla. Sí, señor, sí. Listo. Muy bien. Oiga, muchas gracias. De No, manera señor. a todos. Es la carrera más linda, es la carrera para estos últimos tiempos de pandemia. Es la carrera del futuro. Así es. Para esto lo que va a pasar es muchas gracias. Y a todos los compañeros a la orden con todo. Y les tengo una sorpresa en estos días, se las doy. Un abrazo, Luis. Gracias. Gracias, Ajá. gracias. Bueno, y tengo mucho vínculo con Bogotá y muy importante. muy Muy chévere. importante lo que les pueda servir. Muchas gracias, Luis. Gracias Un a abrazo ustedes. entonces. Bueno, A ya les ustedes, voy a muy pasar lindos, los muy videos. especiales. Gracias. Listo, gracias. Chao. Gracias. Que tengan una bonita clase. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao.